Hace aproximadamente 252 millones de años, la biosfera de la Tierra recibió un golpe demoledor. Durante un tiempo extremadamente corto en términos geológicos, casi el 96% de la fauna marina, alrededor del 70% de los vertebrados terrestres y aproximadamente el 83% de los insectos se extinguieron. Las causas de esta catástrofe aún no se conocen de forma fiable. Sin embargo, una terrible tragedia no destruyó la vida en nuestro planeta, por el contrario, marcó el nacimiento de una nueva era. Así comenzó el apogeo de los monstruos antiguos más famosos, los dinosaurios. La extinción masiva del Permico-Triásico fue un hito que marcó el comienzo del Mesozoico, una nueva era en la historia geológica de la Tierra que comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 186 millones de años. Fue una época de cambios activos en nuestro planeta, adquiriendo gradualmente un aspecto moderno. El proceso tectónico más importante de esta era fue la división del supercontinente Pangea, primero en dos grandes masas de tierra y luego en los continentes actuales. El surgimiento de muchos territorios aislados separados por mares y estrechos creó las condiciones para el desarrollo de ecosistemas independientes y nuevas adaptaciones evolutivas. En términos de clima, el Mesozoico fue la era más cálida para la vida multicelular, y no había una capa de hielo estable, ni siquiera en las regiones polares. Sin embargo, la temperatura descendía periódicamente, obligando a la flora y fauna a adaptarse a las nuevas condiciones. El Mesozoico se divide en tres periodos, el primero de los cuales es el Triásico, que comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 51 millones de años. Durante este tiempo, el supercontinente Pangea permaneció intacto, y los montes Urales completaron su formación. El clima del Triásico fue relativamente seco y cálido, lo que provocó la formación de muchos desiertos y una disminución en el área de cuerpos de agua continentales. Durante la mayor parte del Triásico, el contenido de oxígeno en el aire era de alrededor del 10 al 15%, pero hace unos 215 millones de años su nivel saltó al 19%. Las razones de este fenómeno no se conocen con certeza, pero puede estar asociado con la evolución y distribución de algunas especies de plantas acuáticas o terrestres. Gradualmente, los grupos de plantas más progresivos como las cícadas y las coníferas comenzaron a reemplazar a las semillas ancestrales. Mientras tanto, la vida marina evolucionó a lo largo de su propio camino. Los océanos vacíos después de la catástrofe del Pérmico fueron colonizados gradualmente por tortugas y teleósteos, mientras que los primeros representantes del orden de los ictiosaurios ocuparon el nicho de los grandes depredadores. Un ejemplo es Onisaurus, que vivió hace 240 a 210 millones de años. Este lagarto marino gigante alcanzaba una longitud de 6 a 10 metros y se alimentaba principalmente de pescado. Tenía un cuerpo largo y estrecho, con una cabeza grande y un hocico alargado y puntiagudo con muchos dientes pequeños y afilados. Las extremidades de Sonisaurus parecían aletas, pero lo más probable es que las usara solo para estabilizar su posición en el agua, nadando con movimientos ondulantes a lo largo de su cuerpo, aunque era bastante torpe. Los representantes más característicos de la fauna terrestre de esta época fueron los arcosaurios, los antiguos ancestros de los dinosaurios, cocodrilos y aves. A mediados del período Triásico, emergieron los primeros dinosaurios, pero enfrentaron una lucha larga y obstinada por la supervivencia. Solo al final del Triásico, después de un fuerte aumento de tamaño que coincidió con un aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, los dinosaurios comenzaron a afirmar su dominio en la biosfera terrestre. Las imágenes de dinosaurios son familiares para casi todas las personas modernas, pero otros animales interesantes del Triásico, como el pequeño y ágil Morganocodon, han quedado en segundo plano. Morganocodon, que vivió en el Triásico tardío hace unos 200 millones de años, era una criatura pequeña y ágil, con un cuerpo delgado y flexible cubierto de pelo, parecido a una comadrea. Aunque se extinguió al comienzo del período Jurásico, Morganocodon sigue siendo uno de los animales más antiguos más similares a los mamíferos modernos. El final del Triásico estuvo marcado por una extinción masiva del Triásico-Jurásico. Muchas especies de anfibios, parte de los arcosaurios y otros reptiles, así como muchas órdenes de plantas, desaparecieron de la faz de la Tierra. Las posibles causas del desastre incluyen la actividad volcánica, cambios en el nivel de los océanos y el cambio climático abrupto. Esta extinción liberó muchos nichos ecológicos, permitiendo a los dinosaurios fortalecer su posición en la arena evolutiva. El siguiente periodo de la era mesozoica es el Jurásico, que comenzó hace unos 201 millones de años y terminó hace unos 145 millones de años, durando unos 56 millones de años. Durante el Jurásico, Pangea se dividió en varias áreas terrestres separadas por mares poco profundos. Al final del periodo, los contornos de algunos continentes modernos ya eran discernibles.
El aislamiento de los nuevos continentes llevó a la formación de biosistemas aislados, permitiendo una increíble diversidad de dinosaurios que ocuparon la mayoría de los nichos ecológicos. Entre ellos estaban los saurópodos, que incluían branquiasaurios, diplodocus y otros, con los más grandes alcanzando longitudes de 25 a 30 metros y masas de hasta 75 toneladas. Mientras tanto, otros grupos de animales como mamíferos, reptiles y artrópodos también continuaron evolucionando. En los océanos, los moluscos bivalvos y una variedad de lagartos acuáticos se convirtieron en los depredadores dominantes. Comparar el primitivo Sonisaurus del Triásico con los avanzados ictiosaurios del Jurásico medio a tardío revela una evolución significativa, destacando la adaptación de los reptiles acuáticos al medio acuático. El oftalmosaurio tenía un cuerpo parecido al de un delfín con una elegante y poderosa cola vertical en forma de media luna. Se supone que respiraba aire atmosférico, aunque podía pasar unos 20 minutos bajo el agua, desarrollar una velocidad de más de 7 km por hora y sumergirse a una profundidad de unos 600 metros. La estructura de los dientes del oftalmosaurio sugiere que su principal alimento eran los moluscos, como el calamar. Otra característica notable de su apariencia eran sus ojos, con un diámetro de unos 10 centímetros y protegidos por un anillo de placas óseas, lo que indica que el oftalmosaurio veía bien en la oscuridad, permitiéndole cazar a grandes profundidades donde los depredadores más grandes no llegaban. El último periodo de la era mesozoica, el Cretácico, comenzó hace 145 millones de años y duró unos 79 millones de años, convirtiéndose así en la etapa más larga del Mesozoico. La separación de los continentes continuó durante este periodo. India se separó de África y comenzó a moverse hacia Asia, América del Sur también se separó y se trasladó hacia el oeste. Al final del periodo, los contornos de África, Australia, Groenlandia, América del Norte y del Sur comenzaron a parecerse a los modernos, mientras que Europa y Asia apenas comenzaban a adquirir sus fronteras. El clima del Cretácico fue relativamente fresco, con un ligero aumento de temperatura entre hace 100 y 85 millones de años, seguido por un enfriamiento que se prolongó hasta el final de la era. Fue durante este tiempo que vivieron los tiranosaurios y los triceratops, los dinosaurios más famosos y verdaderos símbolos del Mesozoico. Sin embargo, es aún más importante el hecho de que las angiospermas se generalizaron en el Cretácico, primero como árboles y luego como pastos. Al formar césped, fortalecieron la capa del suelo y lo hicieron más fértil, y las semillas nutritivas se convirtieron en alimento para muchas especies. Este evento impulsó la evolución y aumentó la diversidad de mamíferos y, en menor medida, de algunos dinosaurios herbívoros. A pesar del dominio total de los reptiles en todos los nichos ecológicos, los mamíferos continuaron desarrollándose, aumentando gradualmente su diversidad. Al final del periodo, ya era posible distinguir grupos separados, como ungulados, insectívoros, carnívoros y primates. Uno de los mamíferos más grandes del Cretácico fue el Repenomamus, que vivió hace unos 125 millones de años. Su longitud corporal alcanzaba 1 metro y su peso oscilaba entre 2 y 14 kilogramos. Exteriormente, esta criatura presumiblemente se parecía al demonio de Tasmania moderno. A juzgar por la estructura de los dientes, el Repenomamus era un depredador, pero sus extremidades eran cortas y torpes, por lo que posiblemente no despreciaba la carroña. Un hallazgo interesante es el esqueleto de un Repenomamus con los restos de un pequeño dinosaurio en el abdomen, lo que sugiere que algunos mamíferos de este periodo pueden haber cazado dinosaurios pequeños, como Psittacosaurus y Archaornitoides. Mientras tanto, los mares estaban dominados por grandes dinosaurios marinos como ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios. Sin embargo, hace aproximadamente 90 a 95 millones de años, su número disminuyó significativamente debido a la extinción cenomaniense-turoniense, asociada con una fuerte disminución en la concentración de oxígeno en el océano. Una de las posibles razones de esto es el aumento de la actividad volcánica. El final del Cretácico fue quizás el periodo más frío del Mesozoico. Todos los seres vivos intentaron adaptarse a la inevitable caída de temperatura, y los dinosaurios no fueron una excepción. Hace unos 70 millones de años, en la parte norte del actual Alaska, vivía un dinosaurio asombroso llamado Nanoxaurus, un pariente lejano del monstruoso Tyrannosaurus rex. Este dinosaurio se parecía al T-Rex en apariencia, pero era mucho más modesto en tamaño, alcanzando una longitud corporal de 6 metros y una masa de aproximadamente 1 tonelada, es decir, unas 8 a 9 veces menor que la del T-Rex. Se supone que tal disminución de tamaño podría estar asociada con una escasez de alimentos. Obligado a sobrevivir en las duras condiciones del extremo norte, entre campos nevados y al amparo de la noche polar, el Nanoxaurus adquirió una serie de adaptaciones inusuales. Probablemente era de sangre caliente, con un metabolismo alto, similar al de las aves modernas.
También tenía una cubierta de plumas y plumones de varias capas que le permitía mantenerse caliente en las severas heladas del norte. Este dinosaurio del norte muy probablemente era un depredador activo y rápido, con un sentido del olfato bien desarrollado y una visión nocturna sensible. Desafortunadamente, todas estas características no salvaron al Nanoxaurus de la extinción hace unos 66 millones de años, durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que acabó con todos los dinosaurios no aviares, lagartos marinos y pterosaurios, así como con muchas otras criaturas de la faz de la Tierra. Sin embargo, los terribles lagartos dejaron una huella importante en la historia de nuestro planeta, y los nichos ecológicos que dejaron fueron rápidamente ocupados por aves y mamíferos, dando lugar a una nueva era, el Cenozoico, cuya creación más alta fue una criatura única llamada Homo, que arbitrariamente se proclamó a sí mismo el rey de la naturaleza. Su camino aún continúa, y a dónde lo llevará solo el tiempo lo dirá.